por participar. Estamos muy contentos de que estén interesados. Entonces, nada más una repetición breve de las instrucciones: mantener sus micrófonos apagados hasta la sesión de preguntas. Bueno, para comenzar, vamos a presentar a Natalia Lever, que es la directora para México y América Latina del Climate Reality Project. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el diplomado en Innovación Social por parte del Global School for Social Leaders en Austria y con un diplomado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad por parte de la Universidad Iberoamericana. En 2019 fue nombrada como una de las 30 promesas de México por la revista En Expansión, lo cual nos da muchísimo gusto y muchas felicidades, Natalia. Entonces, nos va a presentar ahora su ponencia de Ciencia del Cambio Climático y los caminos hacia la acción climática. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Son la generación que tiene mucho más entusiasmo que los movimientos pasados, entonces espero que después de esta plática quede claro cuáles son los caminos que podemos tomar todos hacia la acción climática. Primero me gustaría hablarles de Climate Reality Project América Latina, bueno, primero a nivel internacional, que es la organización que represento, para que la conozcan, y espero que los que todavía no se han sumado a nuestro movimiento se sumen después de esta plática. Nosotros somos una organización fundada en 2006 por Al Gore, que él fue vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton y también Premio Nobel de la Paz, precisamente por sus trabajos en comunicación del cambio climático. En 2006, Al Gore sacó una película muy famosa, que no sé si ustedes la hayan visto o la hayan escuchado, que se llama Una verdad incómoda. Y fue la primera vez que el tema del cambio climático se puso en la agenda pública. Ya sabíamos desde hace décadas la gravedad del problema, la ciencia ya estaba muy avanzada desde entonces, sabiendo, bueno, qué tanto había avanzado, de dónde surgía el problema y qué tanto podía afectar a futuro. Pero la sociedad civil estaba poco involucrada en la toma de decisiones. Con esta película realmente se destapó la cercanía que tiene el cambio climático con la vida de todos los individuos alrededor del mundo, y empezó este movimiento climático internacional que ha tenido mucho impacto en la política climática adentro de diferentes países y también a nivel internacional, como lo vamos a ver al final de esta presentación. Y bueno, después de este documental que tuvo mucho éxito, el vicepresidente decidió hacer The Climate Reality Project, porque él dijo, si con mi voz he podido hacer este cambio, he podido lograr que tantas personas volteen a ver el tema del cambio climático, ¿qué pasa si le doy voz a otras personas? A ciudadanos comunes pero comprometidos, que tienen una relación especial con sus comunidades y con sus tomadores de decisión. ¿Qué pasa si los enseño acerca del cambio climático y sus soluciones para empezarnos a movilizar? Y así nace The Climate Reality Project. Ahora somos más de 25,000 personas alrededor del mundo, de 150 países, de todos los caminos de la vida. Tenemos artistas, doctores, profesores, estudiantes, periodistas, realmente un grupo heterogéneo de ciudadanos comprometidos y que además es muy interesante conocernos entre nosotros. Aquí tengo esta fotografía de algunos de nosotros que estamos intentando generar masa crítica, porque lo que necesitamos realizar como movimiento global es impedir que la temperatura de nuestro planeta, la temperatura promedio de nuestro planeta, se eleve más de 1.5 grados antes de la época preindustrial. ¿Por qué digo esta fecha? Porque es cuando empezamos a quemar combustibles fósiles, ¿no? Cuando se empezó a masificar nuestros modelos de producción. Y 1.5 es el límite del que nos hablan los científicos, donde no va a haber un retorno para muchos sistemas ecológicos, económicos y sociales. Después de 1.5 es difícil predecir qué puede pasar con muchos de nuestros sistemas de los que depende la vida, pero también tenemos certeza que si lo pasamos, la devastación a nivel natural, social y económico va a ser enorme.
y creemos que podemos hacerlo, y para lograrlo tenemos que tener dos fechas muy importantes en la mente, 2030 y 2050. Para tener el 50% de probabilidades de no rebasar ese 1.5 grados y no transformar la vida como la conocemos, para 2030 tenemos que reducir a nivel global en 50%, a la mitad, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, más bien. Y para 2050, ser carbono neutrales. Esto quiere decir que todo lo que estamos emitiendo a la atmósfera de gases de efecto invernadero sea la misma cantidad que podemos sacar de la atmósfera a través de los sumideros naturales, como los bosques o los océanos, o con otras tecnologías que ya están a la mano. Como movimiento, lo que hacemos es, pues, pararnos en los hombros de gigantes, de otros movimientos que han transformado las sociedades y que han cambiado el mundo. ¿Cómo? Primero, pues, a través de los movimientos pacíficos, la resistencia civil pacífica. ¿Por qué sabemos que funciona? Hay un estudio que les recomiendo muchísimo de Chenoweth y Stefan del 2011, en donde estudiaron estas dos científicas todos los movimientos sociales desde 1900 que incluían a más de 1,000 personas y que además estaban intentando cambiar algo importante acerca de su gobierno o de su sociedad. Me refiero a cosas tan relevantes como derrocar un gobierno dictatorial. Y lo que encontraron de todos los movimientos sociales que estudiaron es que todos los que lograban que el 3.5% de esa población o más lograra tomar postura y participar, con eso era suficiente para lograr el cambio significativo que estaban buscando. Antes de este estudio se pensaba que se requería el 10% o el 5%, en realidad solamente es el 3.5%. Y nosotros sabemos que el 3.5% de los mexicanos, en este caso, y de los latinos, queremos un cambio, pero lo que necesitamos hacer es hacerlo juntos. Que ese 3.5% lo hagamos como colectivo y entonces tome fuerza. ¿Qué quiere decir tomar postura y participar? Y en ese sentido, lo que decían Chenoweth y Stefan, la resistencia civil pacífica, es utilizar tácticas políticas, económicas o sociales que pueden tomar en cuenta omisiones u acciones. Omisiones, por ejemplo, dejar de comprar un producto; acciones, hacer ruido con cacerolas, salir a marchar, salir a votar. Vivimos en democracias, así que hay que votar. Y si nosotros como movimiento podemos ofrecer esos espacios sencillos y pacíficos para que los demás participen, podemos lograr el cambio que estamos buscando. Y bueno, hay 3 cosas fundamentales para tomar acción efectiva. Y la primera es aprender, la primera es saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuáles son los datos. Como activistas climáticos, afortunadamente ya no tenemos nada más que recargarnos en la parte moral y ética de tomar acción climática, porque hay muchos otros argumentos económicos, especialmente laborales, de seguridad nacional, que podemos ofrecer a los tomadores de decisión. Entonces hay que aprenderlos, hay que saber bien de lo que estamos hablando. Después, compartir esa información que tenemos con nuestra red, con las personas que sabemos que también tienen liderazgo en nuestra comunidad, y después tomar acción. Para empezar esta plática de cambio climático, quiero abrir con un tema que para todos está muy presente el día de hoy y tiene que ver con la biodiversidad y la pandemia. Y porque están relacionadas estas dos causas, ¿no? Bueno, primero la biodiversidad, ¿por qué es importante y por qué importa? Bueno, ¿qué es y por qué importa? La biodiversidad son todas las formas de vida que tiene la Tierra. Hay millones de especies entre ecosistemas, hongos, bacterias, que albergan diversidad genética y también entre las sociedades diversidad cultural. Y estos ecosistemas saludables nos proveen de aire limpio, agua que tomar, medicinas, comida, materias primas, etcétera. Porque tenemos estos ecosistemas saludables, es que existe la vida y podemos disfrutarla. Pero no estamos haciendo un buen trabajo en conservar esta biodiversidad. Aquí pongo algunas de las especies animales que están en peligro de extinción en nuestro país. Y de hecho estamos ante una situación de extinción masiva.
La última vez que se extinguieron especies al nivel que se están extinguiendo todos los días, mientras nosotros estamos a cargo de este hermoso planeta, la última vez que ocurrió fue 60 millones de años con los dinosaurios. Ese es el ritmo de pérdida de especies que estamos viendo todos y cada uno de los días. Y bueno, como les decía, no es nada más un tema de valores y un tema, bueno, que seguramente ustedes también, y a mí me duele pensar que son especies que no vamos a poder recuperar y que son ecosistemas que nunca van a volver, pero que podemos repensar cómo podemos traerlos. Pero también el valor de la biodiversidad, el valor estimado de la biodiversidad es altísimo, de 125 a 140 billones de dólares por año. Siempre pensamos en el capital económico de nuestros sistemas, pero el capital natural es muy, muy alto. De hecho, lo que provee la biodiversidad es más de 1,5 veces el PIB de todo el mundo. Así que tenemos que empezar a pensar cómo introducir los conceptos del capital natural a nuestros modelos económicos para evitar las fallas de mercado y las externalidades que vemos ahora, particularmente con el cambio climático. Bueno, ¿y por qué digo que la pérdida de biodiversidad está ligada con el COVID-19? Porque a día de hoy el 60% de todas las enfermedades infecciosas conocidas en personas son zoonóticas. Esto quiere decir que son enfermedades que se transmiten de animales a personas. Ese es el 70% del total, pero el 75% de las emergentes son zoonóticas. Y lo que nos dicen las investigaciones y los estudios es que de no tener más cuidado en cómo manejamos nuestros ecosistemas y la vida silvestre, este tipo de enfermedades van a seguir creciendo en el futuro. Ahora, hay 5 impulsores principales de la pérdida de biodiversidad. La primera es el cambio de uso de suelo, y esto quiere decir que cambie la función natural que tiene un espacio, ¿no? Como puede ser un océano o un bosque que naturalmente funciona de cierta forma, pero llega una comunidad y lo tala para, por ejemplo, tener ganado. Esto es una problemática importante, particularmente en América Latina, que tenemos ecosistemas con un capital natural altísimo, pero como no hay suficiente información para medirlo y para sacarle provecho, se está perdiendo para prácticas como la ganadería. La segunda es la sobreexplotación de plantas y animales. Aquí pongo estas imágenes de los bosques tropicales de donde se saca el aceite de palma. Se talan estos ecosistemas muy, muy ricos en especies de animales, plantas, insectos, etcétera, para plantar aceite de palma. Y el aceite de palma está en muchos de los productos que consumimos. Entonces, tanto en el uso de suelo como acá podemos ver que como consumidores responsables, si disminuimos el consumo de carne o lácteos, podemos ayudar. Si disminuimos nuestro consumo de, por ejemplo, aceite de palma, que está sobreexplotando esos ecosistemas, podemos ayudar. La tercera causa de pérdida de biodiversidad es la contaminación. Y aquí un tema que todos tenemos muy presente es la contaminación de los mares. Casi del 60 al 90% de toda la contaminación en los mares proviene del plástico, lo cual es preocupante porque aquí vemos la botella completa, pero después se va degradando y se convierte en microplásticos que respiramos, que comemos y que está causando severos daños en la vida marina. La cuarta son las especies invasoras que amenazan la biodiversidad al actuar como parásitos o competidores y pueden llegar de manera accidental o bastante no accidentada, como en el caso de Xochimilco, que puse aquí en Ciudad de México, que por ahí de los años 70, se trajeron carpas de China y tilapia de África para pescar, y pues ahora están ya prácticamente terminando con la diversidad natural de Xochimilco. Y el quinto impulsor de la pérdida de biodiversidad es el cambio climático, y aquí vamos a entrar de lleno al tema de cambio climático. Y les aviso, partes de esta presentación las pueden encontrar en nuestra página de internet, que les voy a poner al final, así que si quieren seguir este camino de aprender y compartir, esta presentación está libre para ustedes, para que la compartan con su comunidad. Bueno, hablando de cambio climático, vamos a hablar de la ciencia un poquito de este fenómeno.
Esta es una fotografía de la Tierra vista de frente y me gusta utilizarla porque es muy ilustrativa de la distorsión que hay entre qué es la atmósfera y cómo pensamos acerca de la atmósfera. Cuando volteamos hacia el cielo, somos tan pequeñitos que vemos a la atmósfera como algo infinito, como algo muy grande, y en realidad, si vemos esta fotografía, es súper delgadita y delicada. Si comparáramos el planeta Tierra con una pelota de básquetbol y le pasáramos una pátina de barniz, el grosor de esa pátina de barniz sería lo equivalente más o menos a el grosor de la atmósfera para nuestro planeta. Y en esa delicada capa de atmósfera estamos depositando todos los días 152 millones de toneladas de contaminación de calentamiento global producida por las actividades de las personas. Tal como si esta atmósfera fuera una alcantarilla abierta y, como lo vimos en la fotografía anterior, no lo es, todo lo contrario, es muy delgada y es muy sensible. Bueno, ahora para recordar un poquito de cómo funciona el sistema energético de nuestro planeta Tierra, vamos a recordar, estoy segura que todos ustedes lo saben muy bien, pero recordemos como de manera muy sencilla por qué se está calentando el planeta. Bueno, de manera natural, la radiación del Sol llega a la Tierra a través de ondas luminosas y se absorbe de diferentes maneras dependiendo de las superficies que tiene el planeta, que tienen diferentes capacidades de absorción de este calor, que pueden ser desiertos, océanos, bosques, capas de hielo. Y dependiendo de estas diferentes superficies, alguna de este calor se absorbe en la Tierra y la calienta, y otras se reflejan de nuevo al espacio. Y aquí, como vemos, tenemos esta capa que está rodeando a la Tierra, que se conocen como los gases de efecto invernadero. Hay varios planetas que tienen gases de efecto invernadero y existen porque hay suficiente gravedad en el planeta como para no dejar escapar estos gases. El beneficio es que no todas estas ondas infrarrojas que hubieran salido al espacio salen, sino que se quedan adentro y han ayudado a que la temperatura del planeta Tierra sea perfecta para la vida. De hecho, los científicos le conocen como el país Ricitos de Oro, porque no está ni demasiado caliente ni demasiado frío. Si vemos otros planetas que tienen gases de efecto invernadero, están hirviendo, es imposible la vida en esos planetas como Marte, por ejemplo. Y si vemos otros planetas que no tienen prácticamente gases de efecto invernadero, están helados, aunque estén más cerca del Sol que el planeta Tierra. Pero lo que está ocurriendo es que cuando estamos emitiendo esta contaminación extra de que hablábamos, 152 millones de toneladas, estamos engrosando esa capa de atmósfera, estamos haciendo que los gases de efecto invernadero sean más, lo que está calentando nuestra Tierra a niveles que no habíamos visto hace muchísimo tiempo. Y ahora sabemos que este aumento de temperatura y este engrosamiento de la atmósfera está dado por la actividad humana. Aquí en esta animación podemos ver algunas de las causas de emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo la agricultura industrial, y la agricultura y la ganadería industrial, la quema de carbón, la industria, el transporte terrestre, aéreo, entre otras. Pero sin duda la más importante es la quema de combustibles fósiles. Y aquí en esta gráfica podemos ver, por eso hablamos de 1.5 grados después de la época preindustrial, porque vemos cómo en la época industrial empezamos a quemar los combustibles fósiles y empieza a crecer, ¿no? Su uso, y después de la Segunda Guerra Mundial empieza ya a crecer de manera exponencial, pues porque la industrialización empieza a crecer todavía más, ¿no? Y aquí vemos ya ese grado del que hablábamos, ya hemos aumentado el grado. El promedio es, pues, lo que está en medio, y ahora vemos que en promedio los días son casi 1 grado más calientes que lo común. Y este calor extra en la atmósfera es peligroso para la salud humana en sí mismo. Las olas de calor son mortales para las personas. Aquí vemos una fotografía de una persona que está siendo llevada al hospital por una ola de calor. Y las personas que están
más vulnerables a este tipo de efectos, pues son aquellas personas que trabajan al aire libre, que tienen algún problema cardíaco, que son mayores de edad. Y esto es lo que pasa en la atmósfera, eso es lo que podemos ver, pero en realidad más del 93% del calor extra que estamos depositando en la atmósfera se va a los océanos. Y en esta gráfica podemos ver cómo ha crecido el calor, el contenido de calor en el océano, pero que además va calentando las capas más profundas de nuestros océanos. Y de hecho, la mitad de este aumento de calor ha ocurrido en menos de 20 años. De nuevo, estamos viendo que las tendencias van siendo exponenciales. Ahora, ¿qué sucede cuando hay más calor en la atmósfera? Que cada tormenta, cada huracán es mucho más potente, porque el agua caliente es como gasolina para los huracanes y este tipo de fenómenos que se dan en los océanos. Aquí tenemos una fotografía de Acapulco en 2013 con el huracán Max, pero podemos hablar de un sinfín de este tipo de fenómenos que cada año ocurren. Sandy, Harvey, Irma aquí en México también. Cada año empezamos a ver fenómenos que ocurrían cada 500, cada 1000, cada 2000 años y ahora están amenazando la vida de las personas cada año. ¿Qué sucede? Que cuando hay más calor, el 93% de este calor extra se va al océano. Lo que pasa es que el ciclo hidrológico se ve completamente desequilibrado, porque si ven en el encuadre de evaporación, está el océano y se ve una capa de vapor de agua que está encima del océano. Y el vapor de agua, porque se evapora, ¿no? Hay tanto calor que se evapora. El vapor de agua en sí mismo es un gas de efecto invernadero muy potente. Entonces, a la vez que está exponenciando el aumento de temperatura, también este vapor de agua que corre por encima de los océanos se le conoce como ríos atmosféricos y puede llevar hasta 3 veces la cantidad del río Mississippi, que es uno de los ríos más grandes del mundo. Y cuando hay tanta agua en la atmósfera, la lluvia ya no cae de una manera ordenada, sino que cae como lo que se conoce como bombas de lluvia, que estamos viendo en esta fotografía, cae de manera violenta y en una sola exhibición, lo que ocasiona daños en la infraestructura, inundaciones, y también vemos que después de un evento como este, donde se presentan inundaciones, también hay una correlación con enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera. Esta es una fotografía de Xochimilco en 2017, cuando tuvimos bombas de lluvia y, bueno, que ahorita a muchos se nos fue la luz porque también está lloviendo súper fuerte acá en Ciudad de México. Y las comunidades que vivieron estas inundaciones en 2017 no han podido recuperarse al día de hoy. Ahora, para que podamos comunicar eso también con nuestros colegas y las personas que a veces no entienden el cambio climático, y es difícil comprender cómo al mismo tiempo el cambio climático puede generar inundaciones y lluvias torrenciales y a la vez también sequías severas. ¿Por qué? Porque el mismo calor que saca el agua de los océanos también lo saca del subsuelo. Y esto genera que las sequías no solamente sean más seguidos, sino que sean más prolongadas y más fuertes. Esto ocurre en nuestro país, en todos los continentes. Estamos viendo problemas de sequía severa. Y aquí me gustaría que empezáramos a reflexionar cómo el cambio climático se comienza a unir con temas de seguridad nacional y con temas sociales importantes como la migración. El año pasado, en 2018, se escuchó mucho acerca de la caravana migrante que venía de Centroamérica. Y si vemos un mapa de cómo se ha ido secando el planeta Tierra, la parte de Honduras y Guatemala, donde venían estas personas de la caravana migrante, se conoce como el corredor seco. Y es uno de los lugares más vulnerables al cambio climático, de acuerdo con Naciones Unidas. Y lo que ocurrió es que estos movimientos de migraciones ayudaron a que el movimiento político xenófobo de la actual administración en Estados Unidos tomara impulso y tomara más poder, y estamos viendo las consecuencias sociales y violentas que está teniendo este pretexto de la migración. Y lo mismo vimos en Europa con la migración siria, que es muy importante recordar que antes de la
guerra civil que explotó en 2011, ya tenían más de 1,5 millones de refugiados climáticos. Y lo mismo, vimos movimientos de derecha en Europa que pensamos que no se iban a volver a ver jamás después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando tenemos más sequía y la vegetación está más vulnerable, también hay más incendios. Aquí esta es una gráfica de la correlación de los incendios con el aumento de temperatura y sequías. Y en 2019 tuvimos en nuestro país 82 incendios forestales en 21 estados, afectando miles de hectáreas en ecosistemas que no van a recuperarse como estaban. Un bosque quemado es un bosque que no va a regresar exactamente como estaba. Lo podemos recuperar y lo podemos conservar y podemos hacer cosas para cuidarlo, pero la muerte es la muerte y tenemos que conservar, tenemos que evitar que esto siga sucediendo. Otra de las consecuencias del cambio climático, del aumento de temperaturas, es el deshielo. Esta es una fotografía de un glaciar en Groenlandia en 1953 y se veía en 2013, completamente derretido. Acá vemos una gráfica de la NASA de cómo ha ido decreciendo la masa de hielo en Groenlandia, pero sí lo podemos ver en los dos polos, porque además cómo pega el sol en los polos es de una manera más importante. ¿Y qué pasa con este hielo? Pues se va al mar y empieza a aumentar el nivel del mar. En este video vemos una calle, la calle principal de Miami Beach, Florida. Está el sol brillando, evidentemente no llovió, simplemente el mar se mete a la ciudad todos los años. Y encontramos pulpos en las calles, peces en los estacionamientos. Ha habido una inversión muy importante por parte de la ciudad para evitar este tipo de inundaciones, pero es imposible. Otro de los efectos también tiene que ver con la seguridad alimenticia, pues porque las plantas de las que nosotros nos alimentamos son muy vulnerables al calor, como nuestros cuerpos. Si nosotros aumenta un grado nuestra temperatura y tenemos fiebre, se nos puede inflamar el cerebro, nos podemos morir, nos pueden pasar un montón de cosas también las plantas, ¿no? Son seres vivos. Entonces, cuando hay más calor, se puede secar, se pueden enfermar más fácilmente. Las plagas las afectan de manera más importante y también producen menos nutrientes. Relacionado con la salud, pues también las enfermedades tropicales están en constante cambio porque al haber más lugares con más calor, los mosquitos, que son por lo general quienes llevan estas enfermedades que ponemos acá, el virus del Zika, la fiebre del dengue, el chikungunya, esos mosquitos cuando hay más calor, pues ahora pueden vivir en lugares donde antes no vivían, se reproducen más y se reproducen más rápido. Y la pérdida de especies, ¿no? Lo que hablábamos de la biodiversidad, estamos en este siglo con el riesgo de perder el 50% de todas las especies terrestres en este siglo. Y bueno, termino, prometo, con las malas noticias. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer para tomar acción, porque lo podemos hacer, pero sí es muy importante que tengamos claro cuál es la verdad y de qué manera hacerle frente a aquellos que no piensan que es urgente tomar acción. Bueno, el costo del carbono es altísimo, ya hablamos de algunos de estos costos en la presentación, pero hay muchos otros. Y es que el cambio climático es la amenaza número 1 para la economía mundial. Vamos a ver esta gráfica del Foro Económico Mundial, del panorama de riesgos globales para 2020, del reporte de riesgos del Foro Económico Mundial. Y si vemos, ¿no? De un lado, del lado de las Y vemos el impacto, del lado de las X vemos la probabilidad de que ocurra, y hay muchos, ¿no? Los azules son económicos, los rojos son sociales, y en fin, ¿no? Hay diferentes tipos de riesgos. Los verdes son ambientales. Y se dan cuenta, los verdes están hasta arriba, son los que generan más impacto y los que son más probables que ocurran. Y acá está la inacción al cambio climático y los climas extremos como los que tienen más impacto y que son más probables de que ocurran. Y si buscamos por acá, ¿no? O sea, las armas de destrucción masiva incluso tienen menos impacto que no tomar suficiente acción climática. Y además, no nada más son los más probables y los de mayor impacto, el tema del cambio climático, sino que está en el centro, está correlacionado con todos los otros riesgos principales para la economía
global. Pero un cambio es posible. Tenemos otros rumbos que podemos tomar. Eso es lo que hay hasta hoy. Pero las buenas noticias de la pandemia es que nos da la oportunidad de hacer una pausa y realmente repensar de manera colectiva cuál es el mundo que queremos. Y ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tenemos las soluciones a la mano. Primero hablemos de las soluciones tecnológicas, como por ejemplo la energía eólica. Al principio vimos que la principal fuente de gases de efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, la transición hacia fuentes de energía renovable, segura y barata es necesaria. Y así ha crecido la capacidad de energía eólica en todo el mundo, porque si logramos cosechar todo el viento de nuestro planeta, podríamos obtener del viento 40 veces lo que requerimos para funcionar. Y las instalaciones de energía fotovoltaica, pues es un ejemplo todavía más sorprendente, porque los costos de los paneles solares han ido disminuyendo de una forma excepcional, ¿no? Aquí vemos en 1976, costaban $79.4 por watt, y hoy estamos a $0.25 por watt. De hecho, si vemos en este timeline, en 2014 solamente el 1% del mundo, en 1% del mundo, las energías renovables eran más baratas que las energías con combustibles fósiles. En 2019, en 2/3 del mundo, ya las energías renovables eran más baratas que los combustibles fósiles. Y para 2024 se espera que en todo el mundo las energías renovables sean más baratas. Lo mismo ocurre con la movilidad eléctrica, que es uno de los componentes también súper importantes de esta transgresión tecnológica, ¿no? Porque va de la mano la energía renovable con la movilidad eléctrica. Todos estos fabricantes de automóviles ya están cambiando sus ofertas a vehículos eléctricos, también por un tema de costos. Así es, estos son los costos de los automóviles de combustión interna, y si bien todavía hoy los automóviles eléctricos son más caros que los de combustión interna, estamos a muy pocos años de llegar a la paridad de precio, y a partir de ahí, lo mismo que vimos con las energías renovables, va a empezar a ocurrir con los automóviles eléctricos. Ahora, existen algunos otros ejemplos de una adopción de tecnología tan rápida. Hay varios. Hablemos de uno que a mí me gusta un montón, que son las luces LED. En 2010 tenían solamente 1% del mercado. Y 15 años después, para 2025, se espera que tengan el 95% del mercado. En 15 años. También, por ejemplo, el mercado de eficiencia. Esto es nada más el mercado de Estados Unidos, pero pensemos lo que puede querer decir para el mercado de América Latina. El mercado de eficiencia en edificios ha ido creciendo exponencialmente porque genera ahorros, porque es la cosa más inteligente que podemos hacer. Y en esto pues entran diferentes ecotecnias y tecnologías, y hay otros ejemplos que los invito a visitar. Hay otras maneras de desarrollarnos. Y ahora, bueno, para cerrar un poco mi plática, y ya vimos que necesitamos cambiar, que podemos cambiar, que la razón por la que estamos encerrados en casa tiene mucho que ver con la crisis ambiental. Les quiero platicar lo que hacemos en Climate Reality América Latina y qué oportunidades para tomar acción hay para todos ustedes que están acá, sean líderes de Climate Reality o a activistas también que les interese sumarse a la solución. Tenemos 3 programas que nos gustan mucho y tienen que ver con esta parte de aprender, compartir y actuar. Voces por el Clima es un programa en el que pues intentamos empoderar y reforzar nuestra red de activistas, conocernos, platicar, intercambiar ideas, libros, reflexiones, y también lo que hacemos en Voces por el Clima es dar pláticas de cambio climático. A diferentes públicos, en diferentes tonos, ¿no? Porque creemos que todos tenemos derecho a conocer la verdad acerca del cambio climático y tenemos derecho a conocer cuáles son nuestras opciones de tomar acción. Todos queremos saber que nuestra vida tiene un significado y que estamos dejando la mejor huella que podemos y que estamos siendo la mejor versión que podemos de nosotros mismos. Y con Voces por el Clima le estamos acercando esa posibilidad a las personas de conocer el problema y de tomar acción.
Hablemos de Cambio Climático, es un programa con el que trabajamos con medios de comunicación masiva para también entrenarlos en materia de cambio climático, hacerles ver cuál es su responsabilidad como una fuerza social, ¿no? Como un cuarto poder en nuestras democracias y poder empujar que cada vez haya más información acerca del cambio climático que esté basada en ciencia. Y que también activistas como ustedes sepan cómo acercarse con los medios de comunicación, cómo alzar su voz y cómo contar las cosas que están pasando en su comunidad. Y por último, Operación COP es un programa en el que queremos entrenar a la siguiente generación de negociadores internacionales por el cambio climático de Latinoamérica. Queremos que los jóvenes conozcan las cuestiones de derecho internacional alrededor de la acción climática, qué se ha hecho, qué falta, los éxitos, los retos y pues un poquito los secretos, ¿no? de una buena negociación. Bueno, ¿cómo pueden tomar acción ustedes? Voces por el Clima. Organicen una plática de cambio climático con sus amigos, con su familia, en su empresa, en su universidad. Ahora por Zoom también lo estamos haciendo. Tenemos muchos líderes en América Latina, casi 2,000 personas en América Latina que les pueden ofrecer esta plática gratuita. Entonces, organiza una plática y ayuda a que tu comunidad conozca esto mismo que estás conociendo tú ahorita y se puedan organizar para tomar acción. Hablemos del cambio climático, pues como les dije, es acercarse con los medios de comunicación. Cuenta tu historia en redes sociales, utiliza, síguenos en redes sociales, ahorita se las voy a poner, utiliza hashtags de los movimientos climáticos como Fridays for Future o Climate Reality, los jóvenes que están actuando contra el cambio climático en el Amazonas. Entonces, cuenta tu historia en el medio que puedas. Si son tus redes sociales, ahí, si es en un blog, si es en la revista de tu universidad, si tienes acceso al periódico de tu localidad, cuenta tu historia, alza tu voz. Y para, pues, el programa de COP26, como les decía, este año lo que vamos a hacer es estar organizando modelos de Naciones Unidas en torno a las negociaciones climáticas con un programa bien divertido que se llama Climate Interactive, en el que cada participante puede jugar a ser un país y poder entender qué está en juego en una negociación como estas, ¿no? Entonces, los invitamos a que se entrenen como negociadores internacionales en este programa de Operación COP26. Y bueno, como activistas, seguramente muchos de ustedes aquí ya tienen algún proyecto en mente o en marcha. Les quiero dejar como los documentos que nos guían, los materiales de derecho que nosotros como ciudadanos podemos reclamar, ¿no? Los espacios a los que podemos regresarnos y decirle a nuestros gobiernos, tú firmaste esto, eres responsable de cumplir con estas cosas, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por supuesto la Agenda 2030, el Acuerdo de Escazú, Convenio sobre Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. Esos son nuestros documentos, así nuestras Biblias, donde vamos a poder encontrar los elementos que necesitamos para exigir. Así que, por último, los invito a que se unan a las personas que usan sus voces, replicando este mensaje, que utilizan su voto. El siguiente año en México va a haber muchas elecciones en todo el país. En sus decisiones de compra, de qué comen, qué visten, de qué hablan, qué consumen, para combatir a la crisis climática, como si su mundo dependiera de ello, porque el mundo depende de nosotros. Muchísimas gracias. Los invito a que nos sigan en @ClimateLatino para enterarse de estos 3 programas de los que les acabo de hablar. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, Natalia. Alguien, si tiene alguna pregunta, adelante, puede abrir sus micrófonos. Igual en la transmisión de Facebook estamos leyendo sus preguntas. Entonces, adelante. Ok, Ever nos pregunta. Hola, saludos desde Guatemala. Oh, bienvenido, Ever.
Pregunta que si puede enviar el link para descargar la presentación, que estuvo muy interesante. Con mucho gusto, ahorita se los comparto en este momento. Sí, no se preocupen, les vamos a mandar todo el material a los correos a donde se registraron. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Anímense, chicos. No mordemos. Hola, por Facebook nos están preguntando, esta Gladys Soto, ¿cuál es el proyecto más relevante que has tenido, Natalia? Pues para mí uno muy bonito y que me ayudó a entender la importancia del trabajo que hacemos en Climate Reality fue realizar el entrenamiento de Climate Reality aquí en México en 2018, donde entrenamos casi 800 activistas que vinieron de todos los estados de la República y de muchos países de América Latina y del mundo. Para mí fue muy significativo poder trabajar para ofrecer ese espacio de comunidad, de aprendizaje y de esperanza para todos, para todos ustedes, ¿no? Que como activistas de repente estamos trabajando todo el tiempo y estamos todo el tiempo estudiando y viendo y de repente nos desanimamos, ¿no? Entonces, para mí poder ofrecer ese espacio para que tanta gente se juntara y nos diéramos cuenta que no estamos solos fue súper lindo. Muchas gracias. De igual forma, de Gladys Soto pregunta, ¿qué es lo más inspirador que has visto en la juventud hacer en temas de cambio climático? Bueno, sin duda el movimiento de Viernes por el Futuro es algo que no nos esperábamos, ver cómo una niña, Greta Thunberg, con una idea, con un compromiso fijo, con una entereza envidiable, ha podido movilizar a toda su generación. Sí, como desde una persona sentarse frente al Parlamento hasta decenas, hasta millones de personas el pasado septiembre. Yo nunca había visto tanta gente en la calle pidiendo acción climática. Nunca había visto eso. Siempre, ¿no? Como al menos en América Latina, estos movimientos de sustentabilidad se dan dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Los defensores de la tierra son muchos los que han llevado el liderazgo de este movimiento, quizá en grupos pequeños, locales, y de repente ver a miles de personas que no necesariamente son activistas climáticos, así súper comprometidos, pero que ya entendieron, porque los jóvenes están haciéndonos ver, y saber que no hay nadie lo suficientemente joven o pequeño para poder hacer una diferencia, fue también, me impresionó mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con algunas preguntas que recibimos en la encuesta. Ajá. Y este es de Adriana Cervantes y pregunta, ¿cómo están y cómo deberían abordar los políticos la problemática climática? Bueno, definitivamente tenemos que aumentar la ambición. Uno de los documentos que les dije que es importante revisar como activistas climáticos es el Acuerdo de París. Y en ese documento, en 2015, prácticamente todos los países del mundo se comprometieron a ser carbono neutrales para 2050. Y esto quiere decir un montón de cosas. Esto quiere decir que tenemos que transformar de manera acelerada y profunda nuestros modelos de producción y de consumo, definitivamente. Pero los países tienen que pasar de ese compromiso verbal y escrito a la acción. Tenemos que empezar a implementar acciones. Y desde el gobierno, algo importantísimo que se puede hacer es movilizar los flujos económicos, invertir en las nuevas tecnologías de, por ejemplo, energía renovable y limpia, para empezar a subirnos a estos nuevos modelos de movilidad, de inteligencia artificial, de eficiencia energética, de ciudades inteligentes. Entonces, el Estado necesita tener una visión de largo plazo, invertir
invertir en infraestructura y también invertir en innovación, porque acá también en América Latina tenemos muy buenos científicos, muy buenas ideas que nos pueden ayudar a crecer en un nuevo modelo sustentable. Muchas gracias, Natalia. En el chat nos preguntan, ¿cuáles han sido algunos de los logros reales, de los principales logros reales que ustedes han tenido, bueno, que tan inspiradoramente hacen y que se haya visto resultados en la naturaleza o medio ambiente? De Elba Lorena. Gracias, Eva. Pues una cosa que pensamos que no iba a suceder fue el Acuerdo de París. Y nosotros como movimiento, pero a ver, esto no se logra con una persona o una organización. Es un movimiento global que está intentando cambiar un sistema. Entonces, como movimiento global de activismo climático, la presión que se logró hacer en todo el mundo para la firma de ese acuerdo histórico fue muy conmovedor. Pasaron 21 años para que se firmara este acuerdo, 21 años de que los países iban y se reunían y platicaban y se peleaban, 21 años, y no se lograba firmar este acuerdo. Y en 2015, gracias a que la gente empezó a hablar cada vez más del cambio climático y se empezó a movilizar, se pudo firmar este acuerdo, que si bien en materia de implementación falta mucho por hacer, ya empezamos a ver leyes de cambio climático en los países, ya empezamos a ver que existen mercados de comercio de emisiones, ¿no? Que empiezan a haber herramientas también económicas para pensar en modelos que sí tomen en cuenta el capital natural y las externalidades negativas de los combustibles fósiles. Y eso a nivel organización, pero a nivel de liderazgo que tienen muchos de nuestros líderes en nuestra organización. Te puedo contar un montón de historias. Tenemos líderes que han ayudado a generar legislación en sus estados. Tenemos líderes que están encargados de conservar un espacio natural en sus comunidades. Tenemos líderes que están construyendo paneles solares e instalándolos en sus localidades. Entonces, hay desde la pequeña escala a esta escala internacional que les acabo de contar con París, hay muchos éxitos y muchos logros, pero que definitivamente tenemos que replicar. Gracias. Ana Rebeca pregunta, bueno, dice muchas gracias, me parece muy motivador el mensaje, y si le podrías repetir la información sobre la operación COP. Con mucho gusto, Ana. Si nos quieres seguir en @climatelatino, ahí vamos a estar subiendo información de la operación COP. Vamos a tener 2 eventos en noviembre, el 9 y 10 de noviembre y el 20 y 21 de noviembre. Ahí te vas a poder sumar como participante, pero si te interesa empezar a saber cómo sacar lo más de este proyecto, pues hay que leerse el Acuerdo de París de una vez. Pero si nos sigues en @climatelatino, ahí vamos a estar subiendo los avances para noviembre. Gracias. María Guadalupe Valdepeña pregunta, ¿cómo pueden empezar a formarse los jóvenes que desean unirse a estos movimientos? ¿O cómo pueden empezar a formar parte de esto? Gracias. Pues como les decía, nosotros hacemos entrenamientos de activismo. Antes de 2020 los hacíamos de manera presencial y ahora tuvimos nuestro primer entrenamiento global en julio, ahora tendremos otro en agosto. Entonces también, por favor, síguenos en nuestras redes sociales para nuestro siguiente entrenamiento. Todavía no sabemos en qué fecha se va a realizar, pero te invito a que organices una plática de cambio climático con tu comunidad y así comiences a medir tu liderazgo, ¿no? Cuánta gente puedes juntar, aunque sean 3, de verdad no importa, uno nunca sabe de dónde van a salir los que cambian la historia. La gente que cambia la historia puede salir de cualquier espacio y estamos constantemente ofreciendo proyectos y entrenamientos. Entonces, si nos sigues en las redes, ahí vamos a estar haciendo invitaciones constantemente, pero de una,
organízate una plática de cambio climático y escríbenos para ponerte en contacto con uno de nuestros líderes. Muchas gracias, Natalia. En nuestras redes sociales nos pregunta Norma Angélica Cardiel, ¿qué podemos hacer en estos momentos con toda la basura que se está generando con la pandemia? Es urgente aliarnos y hacer una cadena de motivación y concientización. Totalmente de acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Y sí, pues como vimos, el tema de contaminación es uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad, entonces lo que nos está afectando lo estamos como volviendo a hacer, ¿no? Y lo más importante para hacer estos cambios sistémicos, porque recordemos esto no es que necesitemos hacer un cambio por aquí y otro cambio por allá, necesitamos cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Y en materia de desechos, pues es una falla de diseño. En la naturaleza no existen el desperdicio, no existe la basura. Todo se reutiliza para otra cosa. Entonces, los modelos de economía circular están muy avanzados en la teoría y están muy avanzados en el impacto que pueden llegar a tener en nuestras economías, pero todavía no tienen un apoyo social o un conocimiento generalizado que ayude a que los gobiernos los volteen a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos? Bueno, uno, ser muy conscientes en lo que consumimos, y si estamos consumiendo plástico u otros materiales porque estamos en el área de salud y no lo podemos evitar, reciclarlo, o saber en dónde se va, o sea, hacernos responsables de nuestra basura, ¿no? Y por otro lado, comunicar, bueno, ya que tú te hiciste responsable de tu basura, ya sabes cómo manejarla, ya sabes cómo separarla, ya sabes a dónde irla a reciclar. Cuando tú ya aprendiste eso, entonces lo puedes compartir con tu comunidad. Y una vez que lo compartiste con tu comunidad y te das cuenta que ya lo conoces lo suficiente como para poder ayudar a otros a que también se hagan cargo de sus residuos, entonces podemos empezar a tomar acción masiva, ¿no? Pero yo empezaría por ahí y también usa tu voz en las redes sociales y si tienes información y si tú estás aprendiendo a hacerte responsable de tu basura y tus desechos, pues compártelo, infórmanos todo el tiempo, alza tu voz, cuéntanos tu historia. Vale, muchas gracias. Guillermo Espinosa también nos pregunta en redes sociales, ¿la cantidad de energía que proviene actualmente de las fuentes fósiles podría ser sustituida en su totalidad por fuentes de energía eólica o solar? Es un proceso paulatino, pero definitivamente, o sea, las fuentes eólica, solar, oceánica, geotérmica, especialmente en México, es enorme, es enorme. Lo que hace falta es la infraestructura, ¿no? O sea, de hoy para mañana no podríamos sustituirla porque muchos de nuestros sistemas de producción y de movilidad, también de los materiales que necesitamos para la industria farmacéutica, por ejemplo, provienen del petróleo y el gas. Pero por supuesto que podemos tener un plan para la transición energética al 100%. Y por eso se habla de la transición energética, no se habla de ya mañana quemen los pozos, no. Es paulatino, pero claro que tenemos la capacidad tecnológica costo eficiente para poder sustituir de manera mucho más importante los combustibles fósiles. Va a tomar cierto tiempo, pero necesitamos empezarnos a preparar desde ahora, porque además recordemos es un tema de costos. Mucha de esa infraestructura de combustibles fósiles que vemos ahora y que se empieza a invertir, se van a convertir en activos varados, porque la producción de energía renovable sigue, como vimos, o sea, es un tema de rendimientos crecientes y decrecientes. Cada panel solar nuevo que se construye y se instala, quiere decir que el siguiente panel solar va a ser más barato. Y eso es lo al revés con la energía de combustibles fósiles. Cada pozo que se cava y cada nuevo barril me da un rendimiento más chiquito. Y entonces, naturalmente, ese modelo va a tener que desaparecer por un tema de economía. Eso va a pasar. La pregunta es si va a pasar lo suficientemente rápido como para poder evitar la catástrofe natural y humana, que querría decir no hacerlo lo suficientemente rápido, porque va a pasar. O sea,
Las tecnologías de las que platiqué van a suceder y van a ser una realidad. Pero si no lo hacemos rápido, nos vamos a llevar entre las patas a nuestros ecosistemas, van a seguir sufriendo hermanos y hermanas alrededor del mundo de hambre, de enfermedades, de desastres. No vale la pena. Si ya lo podemos hacer y si es más barato, empecemos a hacerlo de una vez. Gracias. León Alejandro pregunta, en cuestión de cambio climático, ¿cuáles son los principales temas en donde exista poca generación de conocimiento y en la que la comunidad científica pueda apoyar con sus investigaciones? Muchas gracias. Me impactó el dato del valor económico de los servicios ambientales. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias. Saludos a Hermosillo, Sonora. Sí, y hay muchos datos económicos también súper impactantes. Hay estudios que hablan de qué pasaría si tomáramos acción climática así robusta el día de hoy. ¿Cuánto nos ahorraríamos en desastres? O sea, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado por no tener esta pandemia? Y ya vimos que hay una relación súper directa con la crisis ambiental. Entonces, sí, si te interesa el tema económico, hay mucha información bien interesante. ¿Qué hace falta? En América Latina en particular, datos. O sea, mucho de la ciencia climática se hace con datos de centros en Estados Unidos, en Europa, pero en Estados Unidos principalmente. Y acá en América Latina como que nos haría falta, nos ayudaría muchísimo tener nuestros propios datos, ¿no? Saber qué está pasando en nuestra región y medirlo, también bajo nuestros mismos paradigmas, ¿no? Entonces, sí, yo diría que eso es súper importante de todo, datos atmosféricos de toda naturaleza. Y ahí también puede ayudar no nada más la academia, sino la ciudadanía. Este término, ¿no? De ciencia ciudadana, en el que pues cada quien puede ir recabando datos diferentes. Yo puedo saber qué temperatura hay aquí y la humedad, ¿no? Etcétera. Ahí tenemos que empezar a pensar en herramientas que permitan que más personas tengan acceso a la medición de datos en general. Así que sí, hay infinidad de datos que nos hacen falta. Muchas gracias, Natalia. En Facebook, Angie Aspetia nos pregunta, bueno, es un gran comentario, ¿eh? Okay. Me comentaron que existían algunos contras con las energías alternativas, es decir, que no se comparan con el impacto que tienen las energías empleadas actualmente. Problemas con los paneles solares, por ejemplo, que al estar instalados pueden emitir cierta radiación y afectar a las aves. Lo mismo con las aspas de los aerogeneradores, al que afectarían a la migración de aves. ¿Qué de cierto hay y cómo se podría resolver esto? Muchas gracias por la pregunta. Siempre es súper importante tener claros todos los puntos de vista, ¿no? Cualquier tecnología, cualquier cosa que hagamos tiene un impacto. Eso es cierto. Y como dije al principio, es súper importante que todo lo que hagamos, toda la acción que tomemos esté basada en la ciencia y en la información que tenemos a la mano, ¿no? La ciencia, el método científico es la manera más directa que tenemos hacia la verdad. No hay otro método que conozcamos para acceder a la verdad. Y con ciencia nos referimos a que los datos que tomamos nosotros como ciertos es que además de que iniciaron con la observación y se hicieron muchas investigaciones al respecto, también están revisados por la comunidad internacional. Entonces, en materia de cambio climático, el grupo científico más importante es el IPCC, es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas. Y lo que ellos hacen es retomar toda la información que hay de todos los países, de todo el mundo, de todos los caminos, ¿no? Y llegan a un consenso. Y en temas de cambio climático hay un consenso de más del 90%, de más del 99%. Estos datos que se hablan, por ejemplo, de que las energías renovables también tienen un impacto, pero definitivamente, si hablamos de ciencia
y datos es muchísimo menor que el impacto que tienen los combustibles fósiles. Aunque hay que seguir mejorando la tecnología siempre, y como lo vemos, así como ha mejorado el costo, también ha mejorado el impacto ambiental que tienen, en particular porque utilizan minerales, ¿no? El silicio también viene de la minería. Entonces, claro que hay que seguir mejorando esas técnicas, pero no es comparable con los impactos ambientales que tienen los combustibles fósiles. En cuanto, por ejemplo, las turbinas eólicas, que pueden afectar la migración de algunas especies, claro, por eso es importante tener estudios de impacto ambiental, y se habla de una transición energética justa. No solamente la transición energética y poner los paneles solares y los aerogeneradores donde sea, tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental y social. Y hay maneras de asegurar que el proyecto que estamos instalando no va a tener impactos negativos en la biodiversidad. Y aquí, ¿sabes qué sería súper interesante? Entonces, si hablamos de, pues vamos a poner un parque eólico en este lugar, y se está hablando de los impactos que puede tener en el medio ambiente. Si pusiéramos en ese mismo espacio una planta de petróleo, de gas o de fracking, te aseguro que los impactos serían mucho más grandes, de mucho más largo plazo y con efectos sociales más severos, ¿no? Entonces, tenemos que poner mucha atención en los impactos sociales y ambientales que tiene cualquier proyecto de infraestructura, cualquiera, incluyendo los de energía. Y también los de energía renovable, todos tienen que tener un estudio de impacto ambiental y social. Y por regular, los proyectos de petróleo y gas no tienen buenos estándares y los resultados no son para nada buenos, ¿no? Por ejemplo, simplemente en la Ciudad de México, que tenemos la carboeléctrica aquí bien cerquita, la calidad de aire en toda nuestra ciudad, lo que nos hace vulnerables al COVID-19 en este momento, ¿no? Pero nos ha hecho vulnerables a muchas otras enfermedades broncorespiratorias por décadas. Así que si empezamos a hablar como de las consecuencias que tienen estas otras tecnologías, no se comparan y mucho menos en términos de salud para las personas y las comunidades, pero definitivamente todos los proyectos de infraestructura, de energía, de lo que sea, necesitan tener un impacto ambiental y social, y para eso estamos la ciudadanía, ¿no? Para revisar que esté bien hecho y que no se estén violando los derechos humanos de las comunidades. Gracias. Sandra te pregunta tu opinión sobre los biocombustibles. Depende. Hay una manera eficiente de hacerla, ¿no? Depende de dónde estés consiguiendo los desechos y cuál sea la tecnología que utilices. En materia de costo-eficiencia, el sol y el viento son los que ganan, ¿no? Son los que son más costo-eficientes, pero dependiendo del proceso industrial, por ejemplo, del que se esté sacando algún desecho orgánico, puede valer la pena y puede ser un buen proyecto, pero ahí depende un montón. Gracias. Norma Angélica nos pregunta, se estaba trabajando con la eliminación de bolsas de plástico y pues con la pandemia se olvidó este movimiento y ahora de hecho incrementó. ¿Crees que va a ser difícil volver a retomarlo? Puede ser muy difícil si no alzamos la voz en este momento. Puede ser muy difícil, pero también puede ser más sencillo lograr los cambios que queremos como movimiento ambiental, porque el mundo está parado. Eso quiere decir que ahorita podemos hacer propuestas disruptivas y transformadoras. Se necesitan soluciones y los políticos también necesitan salir de esto, necesitan salir bien parados, necesitamos recuperarnos económica, política y políticamente,
Así que puede llegar a ser muy difícil si no hacemos un buen trabajo de educación, todos nosotros. Y todos aquí, los que estamos acá, no salimos y compartimos lo que aprendimos aquí con nuestros círculos cercanos y no lo estamos repitiendo, puede ganar la narrativa del miedo y de para todo usa plástico, ¿no? Que no es la única salida. Pero nosotros tenemos que hablar más fuerte y tenemos que ayudar a que otras personas se sumen a estas soluciones. Depende de nosotros. O sea, puede ser, pero depende de nosotros qué tan fácil sea o qué tanto éxito tengamos durante esta pandemia. Claro, muchas gracias. Angie también nos pregunta, ¿no hay un problema con la energía geotérmica debido a que no se pueden abastecer las grandes urbes con ella? En otras palabras, que se produzca poco para la demanda. Bueno, por eso cuando se hacen estos proyectos de energía, pues hay que estudiar, ¿no? En dónde, para qué y cuánto. Y lo mismo se hace con los combustibles fósiles. ¿Cuánto sacas? ¿A dónde le das la transmisión? O sea, si pensamos en los combustibles fósiles son muy poco eficientes, se pierde mucha energía en la transmisión y en fin. Pero la geotermia en realidad es un tipo de energía bien interesante porque no tiene picos. La temperatura de la Tierra es estable todo el tiempo. O sea, si te vas a cierta profundidad, todo el tiempo tiene la misma temperatura. Y eso puede ayudar a que tengas procesos que funcionen muy bien, ¿no? Y sí, con la geotermia, por lo que regularmente se hace, es que se utiliza en donde se genera. Es la forma más eficiente de usar la energía geotérmica. Y también lo mismo ocurre con la energía solar. Lo que también es bueno, porque entonces ayuda a democratizar la manera en la que se genera la energía y logramos que estas pérdidas de eficiencia con esos modelos de una central grandota, choncha y por lo regular corrupta, le ofrezca energía a otras centrales, pues cada quien pueda producir su energía desde donde se encuentra y pueda utilizarla de manera mucho más eficiente. Sí, pero con la geotermia por lo regular se utiliza donde se genera, pero es muy eficiente, es muy interesante. Y en México tenemos un montón. Por ejemplo, Islandia, el 90% de su energía la obtiene de la geotermia, 90% de la energía. Y les va muy bien. Wow, con el dato. Carlos Paz nos pregunta, ¿cómo pueden las organizaciones económicas más pequeñas y vulnerables implementar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático? Pues tiene que ver también con esta parte de la inversión inteligente, ¿no? Lo que ahora se está conociendo como inversión de impacto. Poner el dinero a trabajar por la gente y no al revés. Hoy ya tenemos soluciones de productos y servicios para prácticamente todo lo que necesitamos, que no genera un problema, sino que al revés lo resuelve, ¿no? Si lo vemos con la ropa. Podemos comprar ropa en estos grandes consorcios, que no voy a decir nombres, pero sabemos que contaminan muchísimo. O podemos invertir en una buena prenda. Y lo mismo ocurre con un país que esté en desarrollo. Puede hacer una buena inversión tecnológica, una buena inversión en educación para futuros ingenieros, una buena inversión en energías renovables que en el mediano y largo plazo le van a redituar en mayor competitividad, energía más barata y una fuerza de trabajo que puede estar constantemente innovando, que es lo que se va a requerir en el presente y en el futuro. Entonces, no es que con más recursos se pueda hacer más, porque vemos, por ejemplo, países como Estados Unidos, que tienen muchísimos recursos, contamina un montón, en esta pandemia les está yendo re mal porque la gente no es sana, no come lo que debería de comer, no sabe lo que debería de saber. No es un tema de recursos, es un tema de cultura. Y ese tema de cultura, afortunadamente, también está en nuestras manos. Y si nosotros tenemos la cultura de hacer buenas inversiones inteligentes y de exigir transparencia, porque también eso depende de una buena inversión de Estado, que haya alguien fijándose, que no se estén
clavando el dinero o que no se esté utilizando mal, si nosotros hacemos un buen trabajo ciudadano, esas inversiones van a tener mejores rendimientos. Muchas gracias. En Facebook, Guillermo Espinosa nos pregunta, ¿por qué no ha despegado la generación de energía proveniente del hidrógeno? Es un tema, pues, también de costos, de costo-eficiencia, ¿no? Es una buena iniciativa, pero necesitamos soluciones que se puedan masificar. Y para eso necesitamos que la tecnología sea mucho más barata, ¿no? O sea, la razón por la que la tecnología solar, por ejemplo, está tomando tanto terreno es porque está disminuyendo su costo así de una forma impresionante. Y es lo que vamos a tener que ver con otras tecnologías que intenten resolver el problema. Gracias. María Mercedes Navarrete nos pregunta, ¿de qué manera el cambio en el clima afecta a la fauna de los jardines urbanos y qué podemos hacer para mitigar su efecto? Bueno, más bien los jardines urbanos afectan la temperatura o en el cambio en el clima de las ciudades, ¿no? Sabemos que una ciudad donde existe un área verde, pues es mucho más fresca que lo que se conocen como islas de calor, ¿no? Estos pequeños parques urbanos ayudan a regular la temperatura de las ciudades, además de que ayudan a mejorar la salud mental de las personas, de la biodiversidad, el ruido, un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, con jardines urbanos que se dedican a la producción de hortalizas, pues la contaminación, lo que provoca es que ese jardín urbano no está cerrado, pues tu producto va a tener toxinas, ¿no? Y no necesariamente va a ser muy sano para comerlo. Sí, o sea, ¿cómo puede afectar lo de afuera a tu jardín? Pues así, yo, por ejemplo, acá tengo un árbol súper lindo de unas como naranjitas preciosas y están riquísimas, pero está al lado de un balcón y están todas llenas de tierra. Ya sé que, o sea, quizá no es lo más sano, ¿no? Entonces, si quieres comer lo que estás produciendo de un jardín urbano, tal vez sea buena idea tener un invernadero. Pero pues también puedes tener flores de ornato que ayuden a sacar toxinas de la atmósfera y entonces ayudar al entorno. También el tema de sequía, ¿no? Por ejemplo, pues puedes secar mucho tu jardín, plagas, pero más bien pensémoslo al revés, pensemos qué puede hacer el jardín por la ciudad. También puedes tener jardines de polinizadores, para que lleguen colibríes y que lleguen abejas y lleguen otros insectos que polinizan diferentes especies. Entonces, más bien ese es un acto de resistencia, los jardines urbanos. Pero si lo vas a comer, mejor ponlo en tu casa, ponlo adentro. Muchas gracias. Paulina León nos pregunta, ¿consideras que enfocarse en la seguridad alimentaria puede significar una vía para atacar problemas derivados del cambio climático a partir de las prácticas de producción sustentables? Totalmente, totalmente, y en específico para América Latina. En nuestra región, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero viene por el cambio de uso del suelo. Y además también es un tema pues de ser independientes, ¿no? O sea, nuestra región, desde la colonización, pues lo que hicieron fue poner monocultivos y vendernos alimentos desde afuera cuando nosotros podemos producir todo lo que consumimos. Y hemos perdido esa cultura, pues, por acomodarnos a la conveniencia de un mercado internacional que no deja tanto en nuestros países. Entonces, por supuesto, o sea, pasar del monocultivo a estas estrategias de agricultura regenerativa que nos pueden dar un montón de productos y nos pueden permitir también
tener mercados más, fortalecer nuestros mercados locales y regionales, no nada más ayuda al cambio climático, sino también a la justicia social y a la salud, porque así también podemos asegurar que lo que estamos comiendo es más nutritivo. Entonces, o sea, el tema de agricultura tiene una serie de cobeneficios amplios y que se conectan desde una parte como filosófica, humana, natural, hasta una parte económica muy importante para nuestra región. Sí, o sea, para América Latina, ahí debe de estar el foco. Sí. Muchas gracias. Arturo nos pregunta, bueno, y nos hace el comentario. BP acaba de hacer un anuncio de que va a volverse net zero, reducir producción de gas y petróleo. ¿Qué se necesitaría para que Pemex haga lo mismo? Bueno, no solo BP, sino otras empresas que están dedicadas al petróleo y el gas, ya están empezando a anunciar que muchos de los activos que tienen en libros no van a salir del subsuelo. Y lo mismo, hace rato platicábamos de eso, ¿no? Como qué de las energías renovables y sus problemas. O sea, hasta estos tiburones del petróleo y el gas saben que ya no es rentable, que en un mediano plazo van a ser activos parados y que le van a meter un montón de dinero, algo que no va a redituar, ¿no? Eso tiene que ver también con la huella de carbono y con el precio del carbono, y medir el precio interno al carbono de las empresas. Pues lo que necesitaría hacer BP o cualquier empresa primero es medir cuál es su huella de carbono, cuánto está generando en contaminaciones. Primero lo tienes que medir, saber de dónde viene. Luego lo tienes que reducir. Bueno, ¿qué de mi logística, de mi producción, de mis procesos, puedo corregir para contaminar menos? Ok. Ya sé cuánto puedo reducir. Y a partir de ahí, compensar, ¿no? Entonces, pon tú que mi proceso, yo generaba 100 megatoneladas de CO2. Ya eficienté todo lo que pude y ahora produzco 30. Y de esas 30 no puedo no producirlas, ¿no? Porque es parte de mi proceso y todavía no estamos al 100% de energía renovable. Y entonces lo que hago es, hay una cosa que se llama precio al carbono, y entonces cada tonelada de CO2 tiene un precio internacional. Bueno, todavía no es internacional, pero tiene un costo dependiendo en qué parte del mundo estés. Y entonces ese costo lo vas a invertir en un proyecto donde, por ejemplo, se protege un bosque y pueden medir cuánto CO2 capta ese bosque por hectárea. Y entonces yo sé cuánto tengo que invertir en un proyecto, yo lo emito y ese proyecto lo saca. Ahora, aquí es delicado porque para que funcione de manera eficiente tendría que ser un mercado global, con reglas claras y con transparencia. Estamos caminando hacia allá. El Acuerdo de París está poniendo las bases para eso, pero como se imaginarán, hay resistencia, ¿no? Por parte de algunos países desarrollados que no quieren pagar, y estamos caminando hacia ese modelo. Y como ciudadanos tenemos que seguir impulsando el precio al carbono, que contaminar no sea gratis, y de nuevo asegurar que haya transparencia en los procesos. Hoy, en México, por ejemplo, tenemos un mercado de comercio de emisiones que funciona como les platiqué. Yo contamino, eficiento, lo que no puedo no eficientar, lo compro, o invierto más bien, para que alguien sí lo pueda hacer, para que alguien más sí pueda sacar esa contaminación de la atmósfera. Ya existe. Y también existe un impuesto al carbono. Pero tenemos que seguir fortaleciendo estas herramientas de mercado. Gracias. Otra pregunta de Zaira. ¿Qué acciones puede realizar la sociedad civil y la academia para impulsar la incorporación de las instituciones y empresas paraestatales a la política de cambio climático en México? A las empresas, ¿cómo? Perdón, no entendí la pregunta.
Sí, pregunta que ¿qué acciones puede realizar la sociedad civil y la academia para que se impulse la incorporación de las instituciones y las empresas en la política de cambio climático en México? Ok, gracias. Tenemos que dar seguimiento. Ahorita, por ejemplo, muchos países están en proceso de actualizar sus metas ante el Acuerdo de París. Recordemos que el Acuerdo de París es espacio en el que todos los países dicen cuáles son sus metas de reducción de emisiones y están constantemente reportando al respecto. Entonces, ese es el espacio en el que nosotros como ciudadanos podemos ver si lo hicieron o no lo hicieron, ¿no? Si el país lo hizo o no lo hizo. Y como academia, particularmente, tenemos que darle un montón de seguimiento de si esas metas que está proponiendo nuestro país están alineadas con el conocimiento científico más actualizado que tiene el país. Por un lado. Y por otro lado, si está alineada a una meta de realmente no aumentar en 1.5%, 1.5 grados la temperatura del planeta. Y bueno, entonces, la academia es lo que puede hacer, estar bien enterado de cuáles son las metas que tienen sus países o sus comunidades, y ayudar a hacer investigaciones quizá conjuntas con el gobierno para asegurar que las decisiones que se tomen para llegar a esa meta estén basadas en una ciencia, en ciencia, ¿no? Y en recolección de datos certeros. La ciudadanía, pues darle seguimiento, enterarse, votar, estar en redes sociales hablando todo el tiempo y preguntando a los tomadores de decisión qué están haciendo y qué pretenden hacer para darle seguimiento. También como ciudadano y consumidor, exigir a que las empresas otorguen productos y servicios que no contaminen, y las empresas pueden hacer lo que hablamos hace rato, medir su costo interno al carbono, eficientar sus procesos e invertir en proyectos, bueno, hacerse cargo de su basura, como nosotros lo tenemos que hacer en casa, así las empresas. Si saben que están contaminando tanto, medirlo e invertir lo que están emitiendo en comunidades que están protegiendo los últimos espacios de bosque que nos quedan y de océanos, los últimos espacios naturales que nos quedan, hay que invertir en ellos. Y esa es la responsabilidad de las empresas y también de los gobiernos a nivel internacional. Muchas gracias. Mónica Hernández nos pregunta, ¿cómo reactivaremos la economía sin aumentar una crisis ambiental? Bueno, pues tenemos muy buenas oportunidades, afortunadamente, a la mano, como hay industrias que generan más rendimiento y generan más trabajos y que no contaminan. Y una muy específica es las energías renovables, el turismo sustentable. Bueno, las energías renovables ya hemos hablado mucho de ellas, pero además de que por cada dólar que se invierte en energías renovables versus cada dólar que se invierte en combustibles fósiles, es más rentable el dólar que invertiste en renovables. Y además está generando más empleos de calidad y de largo plazo, ¿no? Entonces, o sea, no es que esté peleado, es que, como hablamos al principio, la acción climática no es un tema moral, es que es un tema también que económicamente hace sentido. El turismo, ¿no? Que ahora está tan golpeado por el tema de la pandemia, y que además también es una de las industrias que ha tenido mucho que ver en la pérdida de biodiversidad y en el daño a los ecosistemas alrededor del mundo y en nuestro país, pues ya sabemos, ¿no? Cómo ha estado la cosa. Y ha sido la industria más golpeada en la pandemia. No se van a poder, el turismo masivo va a pasar mucho tiempo para que pueda regresar el turismo masivo. ¿Cuál es la solución? Pues turismo local, responsable, de conservación, que va a ayudar a que las comunidades puedan regenerarse, porque además con ese turismo de masas
De $100 que entran al turismo en nuestro país, solamente 5 se quedan en la comunidad. La mayoría de las empresas del grueso del turismo que llega a nuestro país son extranjeras. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues podemos regenerar nuestras industrias para que no nada más sean justas con el planeta, sino que también sean justas con las personas. Y cuando hacemos esas dos cosas, gana todo el mundo, ¿no? También la industria de la ganadería y la agricultura, como lo hablábamos, que si lo hacemos de manera responsable para nuestra región, tiene un rendimiento mayor, porque, por ejemplo, en el Amazonas no tiene sentido alguno que se esté teniendo ganadería. O sea, lo que se gana en pesos y centavos no se compara con lo que se ganaría si pudieras conservar el bosque, ¿no? Entonces, más bien es hacer inversiones inteligentes y para eso nosotros tenemos que tener este papel ciudadano importante y decir, yo ya sé como ciudadano que invertir en renovables es más rentable en todo. Y también invertir en mejor turismo es más rentable, es más seguro para poder conservar los ecosistemas que me traen turismo y que me traen, ¿no? Ganancias económicas, porque pues si no nos vamos a acabar ese turismo también, ¿y qué va a quedar? Podemos regenerar las industrias que hoy están sirviendo a solamente un porcentaje muy chiquito de la población, a que sirvan al grueso de la población, sean justas, sean inclusivas y que además protejan al medio ambiente. Que están las soluciones, las están. Que se van a poder implementar frente al poder, depende de nosotros. Muchas gracias. En Facebook nos acaba de llegar la siguiente pregunta de Guillermo Espinosa. ¿Podríamos esperar que, al menos por un tiempo, la gente y las empresas pagaran más por productos o energías que protegen el medio ambiente con respecto a sus contrapartes que contaminan? ¿O lo que contamina debe de ser grabado con impuestos para equiparar sus costos con los productos y energías no contaminantes? Ok. En términos de energía, la buena noticia es que la energía no contaminante es más barata, ¿no? Como ya lo vimos. Y se va a ir haciendo cada vez más, o sea, esa línea, como lo vimos en los coches, se va a ir haciendo más, ¿no? Uno se va a ir haciendo más caro, el otro se va a ir haciendo más barato, porque así funciona la tecnología. Entonces, en materia de energía no tenemos que decidir. La más barata es la mejor. Para el planeta, además, ¿no? Y lo que preguntas, ¿no? Productos y servicios más caros o más baratos. Este principio del que hablaba hace un ratito del precio del carbono, justamente quiere decir eso. Poner un precio a la contaminación. Que si una cosa para producirse, la ropa, por ejemplo, ¿no? Esta onda de la moda rápida. Es la segunda industria más contaminante del mundo, pero es súper barata. ¿Por qué? Porque no se está internalizando lo que nos está costando a todo el mundo, lo que está contaminando esa industria. Entonces, sí, la propuesta del precio del carbono es que a través de, ya sea de impuestos o de este mercado del que hablaba, de estas intercambios, se grave, sí, de alguna manera, y entonces que realmente tengamos los mejores productos y servicios. Porque ahora los productos y servicios que están ganando son aquellos que no tienen los costos totales. ¿Por qué están ganando mercado si se están robando el agua, se están robando el aire limpio, se están robando la biodiversidad? Y nos está costando a nosotros. Ahorita nos está costando estar encerrados. O sea, por eso decía que es una falla de mercado. Que esas externalidades no se contabilicen es una falla de mercado. Y nos está dejando con las peores opciones. Yo quiero saber realmente cuánto cuesta algo para saber qué compro y qué no compro. Y así se va a regular solito, pero se va a regular mucho mejor qué productos tienen una penetración de mercado más importante. Porque ahorita la verdad es que son cosas súper contaminantes que no deberían de estar allá afuera en la cantidad que están. No tiene sentido, que además ni siquiera lo necesitamos. Entonces sí, el que contamina paga y esto va a ayudar a impulsar la innovación, a que tengamos mejores productos y servicios y una economía circular, ¿no? Pero para impulsarlo de manera más rápida, el precio del carbono es algo que además el Premio Nobel de Economía 2018
lo ganó por hablar del tema del precio del carbono, de esto que estoy diciendo. Si el que contamina no paga, vamos a seguir sufriendo este tipo de consecuencias como pandemias o desastres que nos cuestan a todos y nadie sabe quién tiró la bolita y ni a quién le corresponde pagar. Entonces, si desde que se está produciendo ese producto o servicio se sabe cuánto cuesta en realidad, el consumidor va a tener mejores opciones sin tener que estar pagando encerrado en casa o estar pagando con salud o estar pagando de otras formas. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿cómo crees que se debe de realizar un análisis de necesidades locales? Hay varios modelos que pueden encontrar, dependiendo si es una institución pública o privada, pero una cosa que se recomienda, ¿no? El camino que se recomienda es primero ver si ya existe. O sea, a lo grande o chiquito que lo quieras analizar, puede ser tu escuela, tu ciudad, tu país, tu municipio, ¿no? O sea, no sé qué es lo que tú quieras estudiar, pero primero ver si ya existe algo, ¿no? Pues alguna vez hubo una tesis que habló de que en esta escuela había un tiradero de basura, no sé, ¿no? Primero revisar si existe algo. Y estudiarlo. Si existe o no existe, bueno, ya juntar la información que está. Y después, siempre es conveniente juntar a la mayor cantidad de actores relevantes para esa comunidad y tener todas las voces, o sea, preguntar, oye, ¿tú qué crees que está pasando? No, pues yo creo que huele muy feo, no, pues yo creo que se va la luz, a mí lo que me sucede y empezar por tener ese diálogo heterogéneo, inclusivo, diverso, para empezar a analizar la problemática y los caminos que puedes tomar. Pero hay modelos bien interesantes, si nos quieres escribir a latinaamerica@climatereality.com, ahí te podemos mandar alguna información al respecto. Ahí hay varias cosas que te lo indican pasito a pasito. Muchas gracias por la información y nosotros le haremos llegar a todos los participantes el correo que nos diste, así como la presentación. Muchísimas gracias. Súper. Bueno, pues entonces si ya no hay más preguntas, pues primero que nada le quiero agradecer enorme a Natalia porque, wow, o sea, yo curiosamente no he tenido la oportunidad de escuchar a Natalia tantas veces como yo quisiera, pero las veces que la he podido escuchar siempre es muy impresionante, siempre aprendo mucho y siempre siento que Natalia puede hacer una exposición no solo completa, sino que abarca ciertos temas que a veces se dejan de lado al hablar de cambio climático. Por ejemplo, toda esta parte del enfoque económico, de los costos, de pérdidas y daños, que de hecho pérdidas y daños es un tema súper relevante a nivel internacional, pero del que no se habla lo suficiente, son temas para los que Natalia siempre anda al tiro. Y la verdad es muy difícil encontrar gente que te pueda hablar de cambio climático y por qué la acción ante el cambio climático es algo que te beneficia económica y políticamente. Entonces, pues espero que esto los motive mucho. Muchas gracias, Natalia. De verdad es un placer haberte tenido esta tarde. Espero que todos nuestros participantes lo hayan disfrutado tanto como yo, estoy seguro que sí. También quisiera agradecerle pues a The Climate Reality Project por estar impulsando todo lo que está impulsando, por tener la visión para también hacer que Natalia sea alguien aparte de su equipo y no solo alguien que integre su equipo pues de una manera como un poco más general, sino que está dirigiendo Climate Reality Project en México y Latinoamérica. Creo que tienen una excelente líder. Y pues también quisiera agradecerle al equipo de Climathon por haber hecho esto realidad, por estar caminando conmigo este camino de organizar el Climathon. Muchas gracias a Dolly, que es el integrante de nuestro equipo que se encarga de la parte técnica de la transmisión en vivo. Dolly, de verdad no podríamos hacer esto sin ti. Y pues también obviamente quiero agradecerles a todas y todos ustedes, a cada uno de ustedes por hacer este evento realidad.
Y pues ya por último, pero no por ello menos importante, a todos nuestros partners que nos están ayudando a organizar el Climathon de la Ciudad de México y pues poderlo llevar a una escala mayor que la que hemos manejado el Climathon los años pasados. O sea, principalmente quiero agradecerle a WWF México, a Impact Hub México, por supuesto a los colectivos estudiantiles SOEMA y la CIAFI de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a ES10 en México, a ES10 en Youth México y a la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente de la Ciudad de México. Por último, les quiero hacer la invitación a que nos sigan en nuestro webinar de la próxima semana. Natalia el día de hoy habló mucho acerca de este importante acuerdo que está dirigiendo la acción climática a nivel global, que es el Acuerdo de París. Y pues justamente nuestro webinar de la próxima semana va a profundizar completamente en el Acuerdo de París. Nuestra ponente va a ser Cintia Menéndez, que dirige WWF en la Ciudad de México. Seguro ustedes han escuchado de Cintia o de WWF y pues los invitamos a que sigan en toda esta serie de webinars que estamos teniendo. Dentro de 2 semanas, muy posiblemente nos acompañen compañeros, más bien académicos del Programa Universitario de Investigaciones en Cambio Climático. Y pues muchas gracias por estar participando. A pesar de que el Climathon es hasta noviembre, muchas gracias a todos y todas ustedes por estar dando seguimiento y capacitándose desde ahorita para que sus soluciones, para que lo que ustedes creen pueda tener una visión bastante holística del cambio climático y no se quede nada más en pues visiones tradicionales y parciales, que es lo que muchas veces pasa cuando hablamos de medio ambiente. Entonces, muchas gracias y si no hay más que añadir, con esto cerraríamos. No sé si alguien más del equipo, Alexa, alguien quiere añadir algo más. Gracias, Natalia, otra vez por tu presentación, estuvo magnífica, aprendí muchísimo y pues otra vez nada más gracias a todos y todas por haber participado. Síganos en nuestros siguientes webinars y cuídense mucho. Y también gracias a Ana Pau, que es nuestra community manager, que también no solo se rifó estar recopilando todas las preguntas del día de hoy, no solo estuvo acompañando las comunicaciones y haciendo una labor importante de comunicaciones, sino que también sería muy difícil poderles hacer llegar estos eventos si no fuera por su valiosísimo trabajo. Entonces, muchas gracias, Ana Pau. Perdón, tenía que decirlo.